morning, class. Welcome to today's English topic. Today we're going to focus on how to use the second conditional. Cómo vamos a emplear y usar el segundo condicional en inglés. First, what is the second conditional about? ¿Sobre qué trata? Tenemos que tener en cuenta que este tipo de condicional se va a usar para hablar sobre hechos que son un poco probables que suceden en el futuro. Lo que significa que hay un 10%, un 5% de probabilidad de que mediante estas condiciones o estas circunstancias algo pueda suceder. ¿Ok? Entonces consideramos muy bajo que algo pueda llegar a realizarse. Por ejemplo, if I had money, si yo tuviera dinero, I would travel more, viajaría más. Lo que no pasa, o sea, según las circunstancias en las cuales esta persona se encuentra, las probabilidades de que eso pase son mínimas, son un 5 o un 3%. If I ask Susan out, si le pidiera a Susan salir, would she accept? ¿Aceptaría? En este caso también él considera que es muy probable la oportunidad que esta chica la acepte. Now, when do we use the second conditional? ¿Cuándo vamos a usar el second conditional? Vamos a usarlo, como les había mencionado, para situaciones en las cuales la persona considera que es muy poco probable que suceda o se vuelva a realizar en el futuro. Las probabilidades de que esto se vuelva realidad son mínimas. For example, if I became president, I would change many things. Si llegara a ser presidente, cambiaría muchas cosas. Las probabilidades son mínimas de que esto se vuelva realidad. If I saw Madonna, I would scream. Si viera a Madonna, gritaría. Si yo, por ejemplo, si yo durmiera más, estaría más descansado durante el día. Si yo ganara más plata, me viajaría por el mundo. Si yo ganara la lotería, me compraría un carro. Son situaciones y condiciones que son muy poco probables que sucedan, pero pueden hacerse realidad. Y mediante esas situaciones puede ocurrir algo. Ahora, aquí tenemos para situaciones que no son ciertas en el momento actual. Desde el contexto donde nos encontramos actualmente, estas situaciones no son ciertas. Por ejemplo, if I had more time, I would take up sports. Si yo tuviera más tiempo. Desde la situación donde se encuentra esta persona actualmente, no tiene el suficiente tiempo. Por lo tanto, no puede empezar a hacer un deporte. If you spoke out, I would hear you. Si hablaras más alto, te oiría. No le puedo oír. ¿Por qué? Porque actualmente no habla más alto. ¿Ok? Perfecto. También lo vamos a utilizar para dar consejos, pero en esta ocasión en la parte del if, o sea, en la parte del condicional, utilizando mediante la frase if I were you, si yo fuera tú o si yo fuese tú, ¿ok? If I were you, I would say yes. Si fuera tú, diría que sí. If I were you, I wouldn't invite her. Si fuera tú, no la invitaría, ¿ok? De esa manera se va a trabajar con los condicionales, con el if I were you, si yo fuese tú. Okay, so let's analyze the structure. What is the structure of the second conditional? ¿Cuál va a ser su estructura principal del second conditional? Primero, vamos a notar que la oración usualmente se compone por dos elementos. Let's analyze it. So, what are we going to have? Vamos a tener la estructura del if, que va a estar separado usualmente hasta la coma. Y la segunda estructura que la vamos a llamar la estructura de would. Entonces, vamos a tener dos oraciones distintas, donde se encuentra el if y en donde se encuentra el would. En el if se va a encontrar la condición. Si yo me levantaría más temprano, si yo fuera más alto, si yo ganara dinero, si yo tuviera más tiempo. En el if se encuentra la condición. Si yo algo. En el would se encuentra el resultado. ¿Qué es lo que pasaría si esta condición se vuelve realidad? Si yo ganara la lotería, yo me compraría un carro. If I won the lottery, I would buy a car. Otro detalle con esta estructura es la siguiente. Let's check this. So, what we're going to have. Otro detalle con nuestra estructura es que, por ejemplo, sorry about this. Es que, por ejemplo, let's look at this. El if está compuesto por el simple past.
¿Ok? Recordemos eso. El if está compuesto por el simple past. Mientras que would está compuesto por un verbo en infinitivo. ¿Qué significa básicamente? Recordemos que toda la parte que está compuesta por el if hasta esta coma tiene que estar el simple past. Aplicamos las reglas del past simple o simple past. Usamos didn't en caso que esté en negación, usamos ed, work, played, cook, o usamos los irregulares went, did, bought, made, todos los verbos irregulares, ¿ok? Eso es en la estructura del if. Aplicamos past simple. Donde se encuentra el would, aplicamos los verbos en infinitivo. Would play, would have, would win, would did, would do, sorry, etc. Por lo tanto, si estamos con el if, trabajamos con past simple. Si estamos en la zona de would, trabajamos con un verbo en infinitivo. Recordemos que would es un modal verb. Todo modal verb trabaja con un verbo en infinitivo, es decir, un verbo que no es modificado. Muy bien, una vez que ya tenemos en claro ese tema, vamos a tener que analizar que en la parte del if se cumple el simple past y donde se encuentra would, se encuentra un verbo en infinitivo. If I ate less, I would lose weight. Si comiera menos, perdería peso. Sin embargo, también podemos ver estas estructuras en viceversa. Primero el would. If I would lose weight, I would lose weight. If I ate less. No cambia su significado, solo cambian de posición, no cambia el contexto de la oración. Sin embargo, podemos observar que hay un ligero cambio, el cual es referente al uso de la coma. Aquí están empleando coma y aquí no se emplea coma. ¿Ok? So, we have to notice. Esta es la estructura tradicional y esta es la estructura en la cual puede haber cambios. Sin embargo, no cambia la estructura. En el if se mantiene el past simple y en el would se mantiene el infinitivo. Ok, entonces vamos a tener aquí un pequeño detalle. Cuando nosotros hablamos de dar consejos utilizando el second conditional, utilizando la frase if I were you, si yo fuera tú, nos percatamos que, let's write right here para no olvidarnos, por ejemplo, if I were you, si yo fuera tú, cuando estábamos con esta estructura, nos percatamos que el were estaba con el I. Recordemos que en el if se encuentra con el simple past. Y nosotros sabemos que el were no se coloca con el I. Sin embargo, cuando hablamos de condicionales, el verbo to be en el simple past es preferible utilizar el were. ¿Ok? Preferible utilizar el were. Se puede utilizar si el was, no hay imposibles, pero también podemos utilizar el were. Por ejemplo, if I were invisible for one day, I could play tricks on my friends. If I were. Todos los que trabajan con el was pueden ser reemplazados también con el were. No hay ningún problema, como he, she, and it. If he weren't so stubborn, he would admit he was wrong. If he weren't. She, if she were a good friend, she would help you. It, if it were cheaper, I could buy it. Ahora, el could también lo podemos emplear para reemplazar al would. No hay ningún cambio. Simplemente hay una palabra adicional que podemos usar. If I could play, he would admit, she would help you, I could buy it. No hay una regla exacta, pero sí podemos aplicar estos cambios. Con respecto al uso del were, preferible utilizar el were antes de utilizar el was. ¿Ok? Suena un poco más natural, un inglés un poco más nativo. ¿Ok? Prefer to use were. Now, so here we have the second conditional. Remember that if we're going to work with the past simple and the part that have the condition, we're going to use would or wouldn't, en el caso que sea una negación, would or wouldn't. We're going to use this for imaginary situations in the present or in the future. If I won $1 million, I would buy a new car, for example. If I were you, I would quit smoking. Si fuera tú, dejaría de fumar. If I were the president, I would lower taxes. They would stay longer if they had more time. Aquí la oración está en viceversa, sin la coma, recordemos.
If I won $1 million, I could stop working. If I had more free time, I could travel around the world. Now we have to practice. Okay, so what do we have right here? ¿Qué tenemos aquí? We need to complete this exercise using the second conditional, the conditional sentence type 2. Let's remember that in the part of if, we need to work with the simple past. And in the second part, in the condition, we have to use an infinitive verb, okay? So according to that, let's try to complete this exercise. If you, estamos en la parte del if, tenemos el verbo have, tiene que estar en tiempo pasado. If you had a problem at school, who, tenemos una pregunta, who would you talk to? Who would you talk to? Good. If I, tenemos el verbo be, recordemos que el if va a ser en pasado. If I were you, if I were you, I, tenemos una negación. To the party tonight. I would. Su negación, wouldn't. Wouldn't go. I wouldn't go to the party tonight. Podemos observar que el if se encuentra ahora en esta parte, por lo tanto, en esta parte va a ser en el tiempo pasado. If I find, el pasado de find, found. If I found a spider in my bed, si encontrara una araña en mi cama, ¿qué haría? I would, nos falta, y el verbo scream, que no cambia. No cambia, recordemos. I would scream. If Harry, tenemos la condicional, el pasado, borrowed. If Harry borrowed my car, Harry prestara mi carro, he, ¿qué le haría si le prestara mi carro? He would crash it. Él lo chocaría. Okay, now let's go to another exercise. Okay, now on this exercise we have to complete using we have to write sentence using the second conditional. Okay, tenemos prompts, palabritas que nos van a ayudar a formular las oraciones. Vamos a escribir condiciones o situaciones dentro de estas oraciones. Tenemos, por ejemplo, let's use have a car, drive to school. Lo más coherente sería, si yo tuviera un carro, yo manejaría a la escuela. Entonces, ¿cómo lo escribiríamos? If I, si yo tuviera, recordamos que el if tiene en pasado, if I had a car. Si yo tuviera un carro, ¿qué pasaría? I would drive to school. Yo manejaría a la escuela. ¿Ok? Perfect. I would drive to school. In the next part, not be ill. No estar enfermo. Go swimming. Es muy probable que si esta persona no estaría enferma, se iría a nadar. Por lo tanto, ¿cómo escribiríamos? If I, si yo no estuviera, no estar, where, if I weren't, si yo no estuviera, weren't, be, if I weren't ill, si yo no estuviera enfermo, ¿qué haría? I would, tenemos el verbo go, que no cambia, infinitivo. I would go swimming. Okay, good job. Let's go to the next part. Okay, so what do we have right here? Not have homework, no tener tarea. Go party, ir de fiesta. Entonces, probablemente si no tuviera tarea, me iría de fiesta. If I, recordemos, ¿cuál es la negación en el tiempo pasado? Porque nos están diciendo not have. Entonces, if I didn't have homework, si yo no tuviera tarea, ¿qué pasaría? I would go party, me iría de fiesta. Ok, good. Ahora tenemos jacket B, cheaper buy. Si la chaqueta fuera más barata, lo compraría, obviamente. Entonces, if the jacket, si la chaqueta was cheaper, si la chaqueta fuera más barata, ¿qué haría? I would buy it. Yo la compraría. ¿Ok? Perfecto. Entonces, recordemos, tenemos el if,
The jacket was cheaper. I would buy it. El if con el pasado y el would con un infinitivo. Okay, so here we have more exercise, but in this case we're gonna give an advice. Vamos a dar un consejo, give an advice. Utilizando el if I were you. Recordemos que el if I were you era para decir si yo fuera tú. ¿Qué haría yo en esa situación? ¿Ok? ¿Qué haría en esa situación? Dice, someone is bullying me at school. Alguien está haciéndome bullying en la escuela. Entonces, if I were you, si yo fuera tú, ¿qué harías? La única opción sería tell the teacher. I would. Recordemos que con el would el verbo no cambia. I would tell the teacher. El único cambio es con el simple past. Good. I've got a headache. Tengo un dolor de cabeza. ¿Qué harías tú en esa situación? If I were you, si yo fuera tú, ¿qué haría? ¿Cuál es la única opción? Go on a diet, go shopping center, apologize him, wake up early, take a painkiller, tomar un analgésico. Entonces, I would take a painkiller. Yo tomaría, I would take, let's write it here, a painkiller. Good job. Now, where can I buy an MP3 player? ¿Dónde puedo comprar un MP3? ¿Cuál es el único lugar o cuál es la única opción que nos dan? Go in a shopping center. So, if I were you, si yo fuera tú, ¿a dónde me iría? I would go to the shopping center. To the shopping center. Perfect. Thank you. That's gonna be all for today. We're gonna continue working on the next class. Please take care a lot. Bye.